En una tarde de septiembre de 2017, en un rincón tranquilo del suroeste de Londres, los vecinos notaron que algo andaba mal. Un humo gris espeso se elevaba desde el jardín trasero de una casa en Wimbledon Park Road. El olor era pesado y nauseabundo, nada parecido a una barbacoa normal. La gente cerró sus ventanas, pero el hedor permanecía en el aire. Finalmente, alguien llamó a los bomberos. Cuando los equipos llegaron, encontraron la puerta del jardín cerrada con llave y a un hombre moviéndose alrededor de una hoguera en la parte trasera de la casa. Dijo que estaba quemando basura y comida. Las llamas eran altas, el humo oscuro. Mientras los bomberos trabajaban para apagar el fuego, observaron con más atención lo que había dentro del montón brillante de cenizas y escombros medio quemados. Entre los trozos carbonizados de madera y metal vieron formas que no pertenecían allí. Huesos, una mano, parte de un rostro. Comprendieron que estaban mirando restos humanos. La policía llegó en cuestión de minutos. El hombre en el jardín era Bism Medoney, un ciudadano francés que vivía en la casa con su pareja y sus 2 hijos. Al principio intentó afirmar que el cuerpo era el cadáver de una oveja. La explicación no tenía sentido. Los agentes lo detuvieron y comenzaron a registrar la propiedad. Dentro de la casa encontraron señales de una vida familiar normal, juguetes infantiles, ropa, objetos cotidianos. Afuera, en las cenizas de la hoguera, recuperaron joyas, fragmentos de gafas y otros pequeños objetos que más tarde ayudarían a identificar a la víctima. En poco tiempo, los restos fueron trasladados a una morgue donde un patólogo comenzó el difícil trabajo de reconstruir lo que quedaba del cuerpo. Aunque las quemaduras cubrían casi todo, sobrevivió suficiente evidencia para que los investigadores encontraran respuestas. La víctima era una mujer joven, de poco más de 20 años, de complexión delgada. Había sido quemada casi por completo, pero llevaba un nombre que su familia aún pronunciaba con amor en Francia. Se llamaba Sophie Leon, una au pair de 21 años del municipio de Troyes. La pregunta para los detectives era simple y enorme al mismo tiempo. ¿Quién era Sophie? ¿Cómo había terminado en esa casa en Londres? ¿Y qué había sucedido para que un trabajo cuidando niños se transformara en un camino que la llevó a una hoguera en un jardín? ¿Estás listo para las historias más oscuras que Gran Bretaña tiene para ofrecer? Presentamos nuestro nuevo libro, Unreal True Crime, British Edition. 35 impactantes casos reales de asesinato que te mantendrán al borde de tu asiento. Disponible ahora en Amazon en tapa blanda y Kindle. O descarga tu PDF instantáneo desde nuestro sitio web. Los enlaces están en la descripción. No te lo pierdas. Consigue tu copia hoy. Y ahora, continuemos con el caso de hoy. Para comprender este caso, la historia debe retroceder años y cruzar el canal hacia las tranquilas calles de Troyes, en el noreste de Francia. Allí creció Sophie. Nació en una familia modesta y fue criada entre sus padres, Catherine de Ballon y Patrick Leon, quienes más tarde se divorciaron. Quienes la conocían recordaban a una chica tímida con cabello castaño largo, gafas y una presencia dulce. Amaba los animales, especialmente los caballos y las mascotas, y pasaba horas viendo películas, dibujando o jugando videojuegos. No buscaba llamar la atención, era el tipo de adolescente que prefería ayudar en segundo plano. Desde pequeña se sintió atraída por los niños. Cuidaba a familiares más jóvenes y a los hijos de los vecinos. Cuidarlos la calmaba, le daba un papel que le resultaba natural. A medida que crecía, los profesores la describían como tranquila, amable y un poco ingenua. Evitaba el conflicto y hacía lo posible por complacer a los adultos a su alrededor. Cuando sus padres se separaron, trató de mantener la paz, sin añadir tensión en casa. Ese instinto de mantener felices a los demás y evitar problemas se volvió parte de su personalidad. Cuando llegó el momento de elegir un camino después de la escuela, Sophie se inclinó por el cuidado infantil. Comenzó su formación en educación infantil temprana. Sus ambiciones eran simples. Quería un trabajo cuidando niños, quizá en una guardería o como niñera. No soñaba con fama ni grandes riquezas. Quería estabilidad, un pequeño lugar propio algún día y un trabajo acorde con su carácter gentil. Pero, como muchos jóvenes europeos, también sentía la atracción del mundo exterior. Aprender inglés era importante si quería más oportunidades. Londres, con su mezcla de culturas y oportunidades, parecía el lugar perfecto para crecer. A través de contactos,
Supo de una mujer francesa que vivía en Londres y necesitaba ayuda con sus 2 hijos pequeños. El trabajo era como au pair, vivir con la familia, cuidar a los niños, realizar tareas domésticas básicas y mejorar su inglés al mismo tiempo. La mujer hablaba de trabajar en la moda, de una vida elegante en la ciudad. Desde Troyes sonaba emocionante, casi glamuroso. Tras algunos intercambios, el trabajo le fue ofrecido. Sophie se mudaría a Londres, viviría con la pareja francesa y cuidaría a los niños. Parecía una forma segura de entrar en la vida adulta. Tendría una habitación, comida y algo de dinero de bolsillo. Le dijo a su madre que quería ir. Su madre se preocupó, como hacen muchas madres, pero también quería que Sophie viviera sus propias experiencias. A principios de 2016, Sophie hizo su maleta y dejó Troyes rumbo a Londres. Al principio, las cosas parecían funcionar. Cuidaba a los niños, aprendía las rutinas y comenzó a adaptarse a la casa en Southfields, cerca de Wimbledon. Los vecinos la veían caminar con los niños hacia la escuela o el parque. Sonreía tímidamente cuando la saludaban. Mantenía contacto con su familia, enviando mensajes sobre su nueva vida, su inglés y la ciudad que la rodeaba. Pero bajo la superficie, el trabajo ya era más exigente de lo que parecía. Las horas eran largas. El pago era muy bajo, alrededor de 50 libras por semana, muy lejos del salario mínimo correspondiente a las horas que trabajaba. La pareja esperaba mucho. Sophie rara vez se quejaba. Había sido criada para adaptarse y hacer que las cosas funcionaran, y aún esperaba que Londres le abriera puertas. Con el paso de los meses, algo cambió en la casa. La imagen cálida de una familia moderna y elegante comenzó a agrietarse, y Sophie se encontró atrapada en un mundo que no seguía reglas normales. La mujer que la contrató era Sabrina Quaider, una francesa de origen norteafricano que se había mudado a Londres años antes. Se presentaba como diseñadora y estilista de moda. Hablaba de celebridades y del mundo del entretenimiento. Sin embargo, detrás de esa fachada, su vida era inestable. El trabajo iba y venía. Aparecían problemas económicos. Las relaciones con parejas y amigos solían terminar mal. Personas cercanas la describieron más tarde como volátil, dramática y controladora. Una de sus relaciones anteriores había sido con Mark Walton, un ejecutivo musical irlandés y miembro fundador de la boy band Boyzone. La relación terminó años antes de que Sophie la conociera. Para la mayoría, una ruptura queda en el pasado. Para Sabrina, se convirtió en el centro de una obsesión creciente. Lo acusaba de traicionarla, de abusarla y de seguir su vida a distancia. Con los años presentó denuncias repetidas a la policía, publicó acusaciones en línea y afirmó que él era peligroso y poderoso. Su nueva pareja, Bism Medoney, parecía provenir de un mundo diferente. También francés, con raíces argelinas, había estudiado economía y trabajaba en finanzas en Londres como analista de riesgo crediticio. Sus colegas lo veían como tranquilo, educado y racional. Cuando se mudó con Sabrina, entró en un entorno emocional caótico que poco a poco lo absorbió. Con el tiempo dejó de cuestionar sus creencias y comenzó a compartirlas. Su miedo se volvió el suyo, su ira también. Psiquiatras describieron más tarde una forma de psicosis compartida en la que el delirio de una persona se extiende a otra. Ambos llegaron a creer que Mark Walton era un enemigo poderoso que quería dañarles. Para cuando Sophie llegó a la casa, la pareja ya vivía dentro de esa visión distorsionada del mundo. Veían amenazas en todas partes. Creían que los espiaban, que sus teléfonos estaban intervenidos. Y pronto comenzaron a ver a su nueva niñera como parte de esa conspiración imaginaria. Al principio, la tensión tomó forma de críticas constantes. Sabrina se quejaba del trabajo de Sophie, de su comportamiento, de su supuesta pereza. La humillaba frente a otros. Sophie, que odiaba el conflicto, intentaba hacerlo mejor. Aceptaba más tareas, más horas, más presión emocional. Luego las acusaciones cambiaron. Se volvieron extrañas y oscuras. Sabrina comenzó a afirmar que Sophie estaba en contacto con Mark Walton. Decían que había sido enviada para espiar a la familia, drogarlos y dañar a los niños. En su mente, Sophie dejó de ser una empleada, se convirtió en un enemigo dentro de la casa. Bism no detuvo estas ideas. Las alimentó. La interrogaban sobre llamadas, mensajes y pequeños detalles de su día.
Interpretaron acciones normales como pruebas de que ocultaba algo. La línea entre realidad e imaginación desapareció. Fuera de la casa, Sophie aún parecía una au pair común. Dentro, su vida se reducía. Controlaban sus movimientos. Le quitaron el pasaporte y limitaron su acceso al teléfono y redes sociales. Amigos notaron que dejó de responder. Su familia recibía menos llamadas. Cuando hablaba, sonaba cansada y sin esperanza. Decían que había problemas en el trabajo y que quería volver a casa, pero nunca reveló el nivel total de abuso. El dinero se convirtió en otra herramienta de control. Dejaron de pagarle regularmente. Sin ahorros ni billete de regreso, se sentía atrapada. No tenía habilidades lingüísticas, confianza ni recursos para irse. Dependía completamente de quienes ahora se volvían contra ella. Con el paso de los meses, perdió peso. Vecinos recordaron ver a una joven delgada que parecía hambrienta. Una vecina a veces le daba comida. Otros oían gritos a través de las paredes. Dentro de la casa, el abuso psicológico se transformó en interrogatorios prolongados. La acusaban durante horas, obligándola a confesar que trabajaba para Walton. Hablaban de magia negra, conspiraciones y envenenamiento. La obligaban a sentarse frente a un teléfono que grababa vídeo y audio mientras la interrogaban. En esas grabaciones, reproducidas más tarde en el tribunal, Sophie sonaba rota y aterrorizada. El abuso también se volvió físico. La autopsia reveló costillas rotas, esternón fracturado, mandíbula rota y extensos hematomas. Las lesiones no provenían de un solo incidente, sino de golpes repetidos. Vivía con miedo constante. Para mediados de 2017, Sophie ya no era una empleada con un trabajo difícil. Se había convertido, en efecto, en una prisionera. En septiembre de 2017, todo alcanzó un punto mortal. Un residente escuchó gritos, golpes y agua corriendo desde el baño. Oyó a Sophie gritar, y luego un silencio pesado. La fiscalía sostuvo que la pareja la acorraló en la bañera, la golpeó nuevamente y luego la ahogó o le causó heridas fatales. Al día siguiente, Sophie estaba muerta. En lugar de llamar a emergencias, intentaron ocultarlo. El 20 de septiembre de 2017 llevaron su cuerpo al jardín, construyeron una hoguera improvisada y lo prendieron fuego. Para ocultar el olor, cocinaron pollo en una barbacoa al mismo tiempo. El humo espeso y el olor a carne quemada fueron lo que finalmente llevó a los vecinos a llamar a emergencias. El intento de ocultar lo sucedido fracasó. El hallazgo de los restos convirtió la casa en escena del crimen, y las dos personas que habían controlado la vida de Sophie quedaron en el centro de una investigación por asesinato. La policía identificó los restos como los de Sophie León. Ambos admitieron haber quemado el cuerpo, alegando pánico. Negaron el asesinato. Las pruebas físicas contaban otra historia: lesiones múltiples, abuso prolongado y grabaciones que mostraban interrogatorios delirantes. El juicio se celebró en el Old Bailey en 2018. Ambos fueron declarados culpables de asesinato. Recibieron cadena perpetua con un mínimo de 30 años. Los padres de Sophie escucharon los detalles del sufrimiento de su hija. Recordaban a una joven tímida que amaba a los niños, los caballos y las cosas sencillas. En Francia, su funeral reunió a familiares y desconocidos. En Londres se realizaron vigilias en su memoria. Otras au pairs comenzaron a hablar sobre explotación y abuso. Su historia reveló cuán invisibles pueden volverse los trabajadores domésticos dentro de hogares privados. Con los años, documentales y artículos revisaron el caso, explorando la psicosis compartida y cómo dos adultos alimentaron sus delirios hasta torturar y matar a una joven inocente. Para su familia, nada la devolvería. Sophie sigue siendo recordada como la chica tímida de Troyes que quería una vida sencilla. Había salido de casa para aprender inglés y construir un futuro mejor. En cambio, cayó en la órbita de dos personas atrapadas en su propia locura. Su historia es una advertencia: lo que puede ocurrir cuando el poder queda sin control tras las puertas de una casa, cuando la enfermedad mental se mezcla con la obsesión y cuando una persona amable es tratada como si su vida no tuviera valor. Al final, la investigación y la sentencia ofrecieron una medida de justicia. Pero el centro de esta historia sigue siendo el mismo: una au pair francesa de 21 años perdida en una ciudad extranjera cuyo único crimen fue querer un futuro mejor y confiar en las personas equivocadas.